Vamos a revisar en esta sesión los ensayos que existen para determinar algunas propiedades de materiales con base a impacto. Estas pruebas son pruebas que se realizan a materiales y son pruebas destructivas. La probeta se destruye. Entonces, vamos a analizar inicialmente una prueba de impacto denominada prueba de Charpy. Se creó así en honor a su descubridor, se nombró prueba de Charpy. Su descubridor es August George Albert Charpy. En esta prueba, la configuración del equipo es la siguiente. Básicamente se somete una probeta rectangular que contiene una muesca. Una muesca es una pequeña abertura para fomentar que el impacto rompa en ese punto la probeta. Está regulada principalmente por estas dos normas, la ASTM E23 para metales y la ASTM D6110 para plásticos y algunos polímeros. Básicamente la configuración es la siguiente. Se tiene un péndulo que se sujeta a un martillo. Este martillo es móvil. El péndulo tiene una longitud L. Este martillo tiene una longitud M, digamos, una masa M, perdón, y se deja caer desde una altura conocida H. Entonces, aquí abajo hay un yunque y hay un portamuestra. Sobre ese yunque se coloca la probeta de tal modo que el martillo impacte la probeta en el lado opuesto a la muesca, en el lado opuesto a este pequeño corte. Entonces, de acuerdo a la energía que absorbe este material, el péndulo pierde cierta energía y al romper la muestra tendrá una altura menor. Básicamente el movimiento es este. Entonces, de acuerdo a eso, las variables que vamos a utilizar son la masa, M, la masa del martillo. Esa masa está acoplada al péndulo de longitud L, se deja caer desde altura H. Mediante esa altura es posible controlar la velocidad a través de la cual se va a incidir sobre este material. Usualmente las probetas tienen una cara cuadrada de 10 por 10 milímetros y tienen una longitud que puede ser variable. Vamos a analizar las dimensiones de esta probeta. Existe otro ensayo muy similar al ensayo de Charpy que utiliza el mismo equipo, la misma probeta, solamente cambia la disposición de la misma. La otra prueba de impacto se llama ISOT, en honor a su creador, Edwin Gilbert ISOT. Utiliza la misma máquina de impacto de Charpy, pero cambia la disposición de la probeta. En este caso, la probeta se coloca de manera vertical en el yunque. Entonces, aquí este cono amarillo está simbolizando que ahí es donde incide el martillo. La muesca está en la parte mirando hacia ese martillo. La prueba de ISOT es una prueba estándar para plásticos principalmente y algunos polímeros. Está normada por esta referencia, ASTM D256, métodos estandarizados para determinar resistencia al impacto en un péndulo ISOT para plásticos. Entonces, a partir de este ensayo, vamos a encontrar ciertas propiedades de la probeta, principalmente la energía que se absorbe en el impacto. Esa energía precisamente se utiliza para evaluar la tenacidad relativa o la resistencia al impacto de esos materiales. Estas pruebas se utilizan a menudo en aplicaciones de control de calidad, en industrias donde es una prueba rápida, económica y relativamente sencilla.
Las dimensiones de la probeta, estas son las más comunes. Para Sharpie, usualmente es de 55 milímetros de largo, tiene una cara cuadrada de 10 por 10 y tiene una muesca. Esta muesca suele tener 45 grados como ángulo y 2 milímetros de profundidad. Para Sharpie, la muesca y para ISO son la misma. En Sharpie se suelen usar probetas un poco más largas. 10 por 10 igual tiene una sección cuadrada, pero es ligeramente más larga, generalmente 75 milímetros, que son 7.5 centímetros. El montaje de la muestra, como les había comentado entonces, en el ensayo de Sharpie se coloca la muestra horizontal, de tal modo que el impacto se lleva en la cara opuesta a la muesca. En el ensayo ISO, la cara de la muesca se pone colocada mirando hacia el martillo. Esto para propiciar que se rompa en este punto. Entonces, de acuerdo a esto, independientemente de cualquier prueba, la probeta se va a partir por la mitad. Entonces se parte y nosotros podemos medir la energía de impacto que ocasionó que este material se fracturara. Esa energía absorbida se puede calcular de la siguiente manera. Esa energía absorbida por la probeta a la fractura, al romperse, le vamos a llamar E subíndice A. Se va a determinar como una diferencia de energía potencial. La energía potencial que tenía el martillo antes del impacto menos la energía potencial del martillo después del impacto. La energía potencial sabemos que se calcula como el producto de masa por gravedad por altura. Entonces, utilizando esa ecuación, es la masa por la gravedad por la altura. Antes del impacto sería masa del martillo. Este martillo tiene una masa m. La longitud de este péndulo es L. Aceleración de la gravedad es G. Entonces, realmente tendríamos que calcular, digamos, esta altura. Y también tendríamos que calcular esta otra altura. Esta M por G por esta altura me da la energía potencial. Y esta M, la masa del martillo, permanece constante por la gravedad por esta altura. Me da directamente la energía potencial después del impacto. Aquí vamos a aprovechar identidades trigonométricas. Le vamos a llamar a este ángulo el ángulo alfa, a este ángulo el ángulo beta. El ángulo alfa le vamos a llamar al ángulo que tenía el péndulo antes del impacto, y el ángulo beta le vamos a llamar al que tenía el péndulo después del impacto. Noten que alfa va a ser mayor a beta. Eso porque el martillo pierde energía. Entonces, su altura va a ser menor. Si utilizamos identidades trigonométricas, esta altura h la podemos expresar en términos de esta alfa. Podemos trasladar, por ejemplo, aquí, este ángulo complementario, que sería este mismo alfa. También podemos trasladar de este lado este ángulo, que sería el ángulo beta. Entonces, la energía potencial antes del impacto sería mg por la longitud del péndulo, por esta, multiplicado por el coseno de beta. Y la longitud y la energía, después del impacto es mg por el coseno del ángulo alfa. Estos ángulos son complementarios. Tenemos estos dos como ángulos complementarios. Entonces, factorizando esta diferencia de ángulos, del coseno de los ángulos, vamos a tener esta ecuación que representará
la energía que absorbió la probeta para producir fractura. Con base a esta energía es posible calcular algunas otras cantidades, como por ejemplo resiliencia del material, tenacidad, porque están relacionadas de manera muy cercana. Recuerden que tenacidad y resistencia es una medida de la energía que puede absorber el material al impacto. Vamos a denominar, vamos a hablar sobre los tipos de fractura de materiales. Dependiendo de qué tipo de material sea, van a ser sus propiedades. Principalmente la propiedad que define cómo se va a fracturar un material es la ductilidad. La ductilidad básicamente me dice qué tanto puedo deformar un material en la zona plástica antes de que se rompa. Si recordamos un ensayo de tensión, hablamos que en materiales frágiles prácticamente no existe deformación cuando se aplica un esfuerzo. En materiales dúctiles sí existe una zona amplia de deformación hasta llegar a la fractura. Entonces, de acuerdo a las propiedades del material, un material frágil va a tener un módulo de elasticidad muy grande, un material dúctil va a tener un módulo de elasticidad pequeño. Recuerden que el módulo de elasticidad es la pendiente en la zona elástica de esta curva esfuerzo-deformación. Entonces, generalmente, si un material es frágil, simplemente se va a romper sin deformarse mucho. La característica típica de un material frágil es que la fractura, como se menciona aquí, se produce a lo largo de planos cristalográficos, llamados planos de fractura, y tiene una rápida propagación de la grieta. Entonces, simplemente aquí, el ángulo de fractura suele ser de 90 grados, es un corte horizontal. Suponiendo que estamos analizando esta probeta de tensión. El caso opuesto ocurre en la fractura dúctil. En esa fractura dúctil ocurre deformación en la zona elástica. Cuando pasamos a la zona plástica, se llega a un máximo que ya hemos comentado, que esta es la resistencia a la tracción del material, y posteriormente una disminución de esfuerzo. Esta disminución de esfuerzo se llama zona de estricción y precisamente se caracteriza por la formación de este cuello de botella. El material disminuye su diámetro hasta que se rompe. Esa es la característica de una fractura dúctil. El material soporta una intensa deformación plástica y la grieta del material que ocasiona fractura se propaga muy lentamente. Los materiales dúctiles entonces son más tenaces ya que se requiere mayor energía para producir fractura, además de que existe una amplia zona de estricción, que sería esta zona. En los materiales frágiles prácticamente no se aprecia zona de estricción. Como comentario, algunos metales y en general los materiales van sufriendo cambios en la estructura conforme se van fracturando. Pueden estar sujetos a mecanismos como endurecimiento por deformación, lo que ocasiona que exista una transición de dúctil a frágil. Entonces, en esta zona, antes de la zona de estricción, llamada endurecimiento por deformación, el material suele volverse más duro por la formación de nuevas dislocaciones en la estructura y se vuelve más frágil. Entonces, existe esa diferencia. El material en la zona elástica es muy dúctil, pasamos de la zona elástica a la zona plástica y el material comienza a perder esa ductilidad. Dependiendo de los tipos de fractura, nosotros podemos analizar las propiedades del material.
En este caso, como el ensayo Sharpie o el ensayo ISO son pruebas muy rápidas, generalmente la deformación ocurre de manera muy rápida. La velocidad de deformación es muy rápida. Entonces se suele analizar ese material en su comportamiento frágil. Ahora, a partir de estos ensayos, es posible calcular una propiedad llamada resiliencia del material. Recuerden que la resiliencia nosotros la definimos a partir de un ensayo de tensión de la siguiente manera. Básicamente la resiliencia es el área bajo la curva del diagrama esfuerzo de formación en la zona elástica. La resiliencia es una medida de cuánta energía puede absorber ese material en la zona elástica y posteriormente liberarlo. Eso es la resiliencia. En el caso de un ensayo de impacto, la resiliencia se va a calcular utilizando esta ecuación. El módulo de resiliencia denominado Rho lo vamos a considerar como un cambio de energía potencial. Este cambio de energía potencial es la energía que poseía el martillo antes del impacto menos la energía del martillo después del impacto, por lo que esta diferencia en realidad es la energía absorbida por el material. Esta medida de la energía que el material absorbe dividido entre una variable que vamos a llamar S, es la longitud de la sección transversal del lado de la muesca. Esto va a ser el módulo de resiliencia. Entonces ya vimos que el cambio de energía potencial lo podemos expresar como masa M del martillo. Recuerden que aquí hay un martillo de masa M por la aceleración de la gravedad por una diferencia de alturas. Vamos a llamar H alfa a la altura que tenía el martillo antes del impacto. H beta vamos a llamar a la altura que tenía el martillo después del impacto. Entonces esa diferencia, MGH, nos da energía potencial que absorbió la probeta. Eso entre la longitud transversal nos da el módulo de resiliencia, que es una propiedad del material. Usualmente el módulo de resiliencia se puede expresar en unidades de energía por unidad de longitud o por unidad de volumen. Entonces, de acuerdo a esto, antes del impacto, este material va a tener una energía potencial llamada E a la altura H alfa. Después del impacto tiene una energía potencial E a la altura H beta. La sección transversal se calcula de la siguiente manera. De acuerdo a las dimensiones que nosotros utilizamos de la probeta, recuerden que la cara cuadrada es de 10 por 10 milímetros. Usualmente esta muesca es de 45 grados con 2 milímetros de profundidad. Entonces, esto mide 8 milímetros y esto mide 10. La diferencia de 10 menos 8, por ejemplo, para estas condiciones estandarizadas, es 8 milímetros. 10 menos... ok, aquí debe ser... sí, 10 menos 2. Entonces, noten que este material, si estamos usando una prueba de impacto ISO, se romperá en esta muesca. Entonces, vamos a utilizar aquí 2 milímetros para ese. Eso mediría esa muesca, 2 milímetros. Entonces, esa es la longitud de la sección transversal de este lado. Sería la longitud total menos esta altura que vale 8 milímetros. M ya vimos que es la masa del objeto en unidades de kilogramos. H alfa y H beta van a ser las alturas. Entonces, por medio de esta ecuación, nosotros podemos calcular en un ensayo de impacto la resiliencia de un material.
Ok, para poder ejemplificar un poco más a detalle estos ensayos, vamos a mostrar ahora dos simuladores virtuales. Aquí muestro las direcciones web que vamos a utilizar para observar estos ensayos.